¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo? Vamos a tocar en esta oportunidad instrumento de medición dentro de la investigación de mercado. Para ello, eh, vamos a ver en qué parte está ubicado el instrumento de medición. ¿No? Primero lo que tenemos que hacer es la recolección de datos y se realiza mediante, en este caso, mediante los instrumentos de medición. Dentro de ella vamos a ver también los tipos, ¿no? Vamos a utilizar lo que son cuestionarios, escala para medir amplitudes también, pruebas estandarizadas, eh, la observación y análisis de contenido y datos recolectados por los otros investigadores. El otro es el tema de la confiabilidad, ¿no? Ahí vamos a ver qué tan confiables los resultados, si tienen consistencia, si tienen coherencia, lo que estamos trabajando. El otro punto es la validez también, ¿no? Y el otro tiene que ser objetivo. El tema de la objetividad dentro de la investigación es muy primordial, debido de que esta objetividad eh, de una investigación es porque va a permitir de que esa información que nosotros vamos a recabar tiene que ser real y veraz, ¿no? Toda información obtenida. Si nosotros no tenemos objetividad dentro de nuestra investigación, todos los resultados que nosotros obtengamos va a ser pues subjetivo o algo lo que no es, pues, ¿no? Entonces es importante tener la objetividad. Tipos de instrumento de medición. Tenemos lo que es el cuestionario, como hemos visto, ahí es medir las opiniones y expectativas de la aplicación de la persona. Pues sus características se tiene preguntas cerradas o abiertas. Preguntas cerradas se refiere preguntas en la cual que le das alternativas, solamente tiene opción para responder esas alternativas, ¿no? En caso de las abiertas, significa que la persona puede dar su opinión. Podría ser, ¿qué opina de la marca tal? Entonces, sí, estoy de acuerdo, no me gusta la marca, no sé. Entonces, puede opinar. El otro es pruebas estandarizadas, ¿no? Medir las variables específicas, como la inteligencia, la personalidad, autoconcepto, creatividad, y se aplica a través de las entrevistas personales o telefónicas vía internet. El otro es la observación. El tema de la observación hay que tener en cuenta de que un poco como podría generar mayores costos, ¿no? Observar quizás a solamente una cierta cantidad de personas, ¿no? Podría ser una, una cantidad de 5, 6, dependiendo del dato que tengamos, en todo caso de información, en todo caso otro podría ser de estar observando a una persona que te va a dificultar que hacer una entrevista, ¿no? Eso de la observación podría ser en caso de evaluar hechos, el comportamiento, mediciones directas, difícil de interpretar y complejo para categorizar su conducta. Es muy complicado, ¿bien? Entonces, el otro de los temas es el análisis del contenido. Medir contenidos como características de las compañías publicitarias, ¿no? Otra de las formas de medir, ¿no? Los resultados, ¿no? Los mensajes, ¿no? Cómo impacta en este caso a las personas, a los consumidores, a los clientes. También es otra forma de estudiar. Ejemplos de operaciones de variables. En este caso estamos viendo la parte operacional de las variables. Variable de preferencias para divertirse, ¿no? Bien, entonces, como mencionábamos, ¿no? El tema de los cuestionarios, preferencia de los jóvenes, en este caso, por ejemplo, dentro de la zona de Huacho, para hacer sus diversiones, ¿no? Acá vamos a ver la variable que vamos a hacer la investigación es preferencia para divertirse, ¿no? Y para ello vamos a utilizar las dimensiones.
la actividad nocturna entre semanas. Otro es el indicador, ¿no? Jerarquía de las actividades preferidas de lunes a jueves. Dentro de los ítems podemos hacer las preguntas, ¿no? En este caso, respecto a qué actividad realizan, en este caso los jóvenes, ¿no? Ir a cenar, ir al cine, ir a un karaoke, fiestas privadas, entre otros. Luego se tiene que hacer también un poco la definición de la variable, ¿no? Por ejemplo, acá, definición conceptual, la actividad preferida para salir a divertirse en su pareja. De la misma forma vamos trabajando también las actividades nocturnas, ¿no? De los indicadores de jerarquía de actividad preferida, lunes a viernes, con similares preguntas que la anterior. Luego tenemos el cuestionario intención de voto en las elecciones, ¿no? Es una forma de preguntar también en este caso. Intención de voto, podemos acá inclusive preguntar por el tema del voto por partido o voto por candidato. Tenemos dos dimensiones. Indicador igual, ¿no? Podemos tener indicadores votos favorables o votos desfavorables en ambos casos. En caso de los ítems de las preguntas, se le pregunta de la siguiente forma. En las próximas elecciones para alcalde, ¿por qué partido piensa votar? Pues ahí usted hace una relación de, en este caso, de partidos políticos que están en la zona. El otro es por el alcalde, ¿no? En este caso ya pones el nombre de los candidatos, ¿no? Igual con todas las opciones. De la misma forma en caso de candidato en la parte inferior, ¿no? Intención de favorable, por ejemplo. Hay un tema también en cuenta de que hay casos personas que nunca podrían votar por un candidato o por un partido político, igualito, ¿no? Pero eso también estaría considerando como un antivoto. Siempre son reacios a un partido político o a un candidato. En algunos casos podría ser cambios, ¿no? Tenemos otro, es el prueba estandarizada para medir conceptos, autoconceptos. En este caso es en relación a las personas, en este caso a los alumnos, ustedes mismos, medir un autoconcepto, o sea, cómo nosotros nos definimos, entonces, de forma académico-social. Dentro de ella, podemos utilizar, contestar de 1 a 2 casilleros en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, hago los trabajos universitarios, otro podría ser mis profesores me consideran un buen estudiante, entonces eso nos va a permitir acá, mire. Es decir que podemos poner muy de acuerdo, ni sí ni no, en desacuerdo. Entonces, a cada una de estas preguntas, como dice de 1 a 5, podemos nosotros marcar eso. Con todo caso, definitivamente sí, cualquiera de ellos podemos utilizarlo. Sumamente satisfecho, no tanto. Satisfecho sería un otro tipo de pregunta. Pero siempre podría ser, ¿no? Completamente verdadero. Hasta ahí podría ser hasta las opciones, opción 4, que podemos utilizar, se refiere casillero 1, 5. ¿Sí? De la misma forma en caso de social, ¿no? Hago fácilmente amigos, soy una buena persona amigable, ¿no? Y ahí podría totalmente cierto, no, no estoy de acuerdo, etc. ¿Sí? Eso es lo que ya les comentaba. En este caso son escala de Likert para medir estas actitudes, ¿no? La escala Likert es utilizada por la investigación para medir un nivel de acuerdo o desacuerdo de una persona ante una afirmación. ¿Sí? Las pruebas estandarizadas para medir un clima organizacional de la empresa. En este caso es otro ejemplo de una variable que vamos a utilizar, el clima organizacional. Que frecuentemente muchos estudiantes, cuando quieren sacar su título, en todo caso de una empresa, quieren hacer el clima organizacional, quizás lo quieran relacionar con la productividad. Tenemos dos dimensiones, ¿no? Autonomía y percepción de desempeño. Y tenemos como indicador grado de libertad percibida para tomar decisiones, ¿no? Decisiones
de realizar el trabajo. De la misma forma en el desempeño, ¿no? Grado de conciencia compartida y desempeñarte con calidad en tareas laborales. Igual acá vamos a hacer preguntas. Igual, ¿se acuerdan que hemos visto el caso anterior, está acá, si están de acuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? De la misma forma, ¿no? Totalmente de acuerdo, ni sí ni no, desacuerdo, totalmente desacuerdo, ¿no? De acuerdo a la pregunta que está mencionando, por ejemplo, dice, en esta empresa tengo libertad para tomar, en este caso, decisiones que se tienen que ver con mi trabajo. Entonces usted puede responder totalmente de acuerdo o totalmente desacuerdo, cualquiera de ellos, ¿no? De la misma forma, en la parte inferior, cada una de esas preguntas iba a tener esa respuesta. Ejemplo 4, observación sobre rendimiento académico universitario. Acá podemos preguntar sobre ciertas materias, ¿no? Que son obligatorias, o en todo caso de todas las materias, podría ser el caso, dependiendo de los datos que hemos trabajado. Bueno, es una escala de calificación. Y bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, los promedios, ¿no? Obtenidos del estudiante. Niveles de medición de algunas variables, ¿no? Por ejemplo, cuando es nominal, que hablamos de la variable que es el género, por ejemplo, cuando es nominal no tiene orden, ¿no? Por ejemplo, masculino, femenino, no hay un orden. Puede primero ir femenino, luego masculino, viceversa. En caso de soltero, casado, viudo, de la misma forma, pues no hay un orden establecido. En caso ordinal, sí, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar nivel de satisfacción. Entonces, está muy satisfecho, satisfecho, ¿no? Insatisfecho, muy insatisfecho. Podemos determinar. Igual, en caso ordinal, podemos nivel socioeconómico. Podemos determinar nivel alto, bajo, ¿no? A, B, C, D, ¿no? De la misma forma podemos trabajar. En caso de escala, es similar que el caso ordinal, pero en este caso sus valores representan categorías, ¿no? Ordenados en métricas, significa existencia de tipo de escala. Entonces, en caso de edad, ¿no? Podemos anotar la edad, de esta edad teniendo a partir de 0. Y otro podría ser la calificación. En una calificación podemos trabajar inclusive los intervalos, de 0 a 100, podría ser. Y acá tenemos, por ejemplo, utilizando la observación del comportamiento del cliente. El comportamiento del cliente, tenemos la definición conceptual. Vamos a ver cómo actúan dentro de un centro comercial, ¿no? En este caso, las características demográficas, podemos dentro de ella edad, sexo, ¿no? Zona, miembro de hogar, cuántos menores de 12 años, podemos determinar. Igual en caso de características sociales, económicas, hábitos de compra, ahí por ejemplo podemos preguntar en la parte de los indicadores, lo que nos va a permitir es tiendas visitadas con mayor frecuencia, o gastos de alimentos y bebidas, ¿no? De visita actual. Son temas que relativamente utilizamos indicadores para tomar decisiones. Preguntas del instrumento de medición. El qué, creo que un poco lo que ya habíamos visto ya, qué tipos de preguntas pueden hacerse, ¿no? Preguntas cerradas o abiertas. Repitiendo las preguntas cerradas, tiene opciones para poder responder, es decir, que en las alternativas, solamente donde están las alternativas, se puede responder esa pregunta. Y abiertas significa que tienes la opción de escribir o dar tu punto de vista respecto a esa pregunta. Podría ser, ¿qué opinas sobre actual gestión del presidente de la República? Entonces, estoy de acuerdo por tales motivos, tienes un espacio para poder explicar. Pero el tema es que para que puedas hacer tu análisis va a ser un poco complicado. ¿Cuántas? En ocasiones solo una, por ejemplo, para el nivel de escolaridad basta preguntar uno, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué año cursó? ¿No? Basta con esa pregunta. ¿Qué preguntas son obligatorias? Frecuentemente se pregunta sobre género, edad, estado civil,
Va a depender mucho también, preguntar esas que son obligatorias, depende de tu investigación. Quizás el caso de, a ver, si Estado civil, si es la mayor parte de tus clientes son casados, entonces quizás publicidad o enfoques ¿no? a las personas que tienen pareja, podría ser, ¿no? Entonces va a depender mucho. El género, la edad también inclusive. Si la mayor parte de lo que de tu público objetivo son mujeres, entonces te enfocado a tu investigación y tu producto a ese género. Bueno, ¿qué característica debe tener una pregunta? ¿No? Tener que ser clara, precisa. Yo creo que debe ser siempre, ¿no? Que el entrevistado no tenga problemas en responder alguna pregunta. En todo caso, son preguntas buscadas, no debe tampoco rebuscadas, tampoco podría ser el caso. Siempre tienen que ser las preguntas entendibles, muy sencillas para que pueda responder. Preguntas muy importantes, en este caso al finalizar, ¿no? Tienen que ser muy sencillas de contestar. ¿De qué está formado un instrumento? ¿No? Lógicamente está formado por preguntas y categorías que tengan su propia respuesta. ¿De qué tamaño debe ser el instrumento? Depende, ¿no? Si hablamos preguntas, en todo caso, instrumento más sencillo, un cuestionario más sencillo, por ejemplo, va a ser muy corto, pero quizás perderíamos una cierta cantidad de información. Pero si es largo, quizás también otra de las ventajas nos va a necesitar más tiempo. Entonces, quizás intermedio, dependiendo del presupuesto que tengamos como investigadores, mucho va a depender de eso, ¿no? Dependiendo de la inversión total que queremos hacer dentro de un país, ¿no? Dentro de una economía. Aplicación de instrumentos de medición, ¿no? Escenas de aplicación de autoaplicado y por entrevista, ¿no? Puede ser individual o grupal. Individual se entiende de que la investigación que se va a hacer es uno por uno, ¿no? Y grupal puede ser a grupo de empleados, a padres de familia, ¿no? Un grupo de televidentes, alumnos, ¿no? A grupo de alumnos podría ser una aula con otra aula, ¿no? Y eso me podría quizás reducir algunos costos. En caso de por entrevistas personal, no teléfono, redes sociales, cualquiera de las formas podemos utilizar la entrevista, pero lo más frecuente es usado la entrevista personal. Pero ahora que estamos pasando por el tema de la pandemia, quizás podemos utilizar las redes sociales o el teléfono. Eso es todo respecto al tema de la medición. Bien, hasta otra oportunidad. Que tengan un buen día.